Del Evangelio según Lucas, capítulo 17, los versículos del 20 al 25. En ese tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene de manera que llame la atención, y nadie dirá aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está en medio de ustedes. Luego les dijo a los discípulos, vendrán días en que desearán ver, aunque sea uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Les dirán aquí está o allí está, no vayan ni los sigan, porque así como el relámpago brilla de un lado a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Buen día. También hoy deseamos permanecer con Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, que continúa estando con nosotros, enseñándonos el arte de vivir. Pero para comprender mejor la palabra que hemos escuchado, me parece importante situarnos en su contexto. De hecho, en los versículos anteriores, Jesús está en camino hacia Jerusalén, y mientras va hacia Jerusalén, se encuentra con 10 hombres, enfermos de lepra, que se acercan a él, pidiendo compasión. Y Jesús los sana a todos, pero es interesante, solo uno se salva. ¿Y quién se salva? ¿Y por qué? Se salva aquel que ha establecido una relación personal con Jesús. Esta persona, de hecho, se da cuenta de que la sanación recibida es importante, pero aún más importante es el agradecimiento hacia aquel que es la fuente de la vida. Y cuando se dio cuenta de que había sido sanado, ¿qué hace? Regresa a Jesús y lo alaba, lo agradece, se arrodilla, y Jesús le dice, ve, tu fe te ha salvado. Y al mismo tiempo se maravilla de que solo él, un samaritano, un extranjero, haya regresado para agradecer al Señor por el don recibido. Los otros han regresado a casa sanados, pero éste, por el hecho de haber agradecido al Señor, no solo ha sido sanado, sino salvado. Aquí, Jesús ahora se encuentra con los fariseos, otras personas enfermas de una lepra interior, esta vez invisible a los ojos, pero perceptible externamente. Aquí estos fariseos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta que es muy actual en nuestros días. Todos, de hecho, quisiéramos saber con precisión cuándo vendrá el reino de Dios. Es la búsqueda de saber cuándo ocurrirá lo más decisivo para nuestra vida, y esta tensión nos hace vivir siempre un poco proyectados hacia el futuro, quizás de manera preocupada, haciéndonos olvidar de vivir bien el presente. Y Jesús, cada vez que es interrogado sobre temas similares, siempre dirige la atención hacia lo que importa, es decir, hacia el presente. De hecho, el momento presente es el lugar más decisivo de nuestra vida. Algunos incluso dicen que es el momento más decisivo de nuestra vida, que el momento presente es el lugar teológico, es decir, el lugar en el que Dios se manifiesta, el presente, porque Dios es el eterno presente, se manifiesta en el presente. Y vivir con la nostalgia del pasado. Antes era algo mucho más bello, el pasado. Hemos tenido muchas experiencias positivas. O vivir con la ansiedad del futuro significa evadir el presente. Y si evado el presente, evado mi encuentro con Dios. Esta es la tentación más grande a la que intenta hacernos caer el príncipe de este mundo, aquel que nos divide de Dios y de los hermanos, aquel que desea que no vivamos el presente, poniéndonos la preocupación por el futuro y los sentimientos de culpa del pasado. Y entonces, los fariseos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Los fariseos están proyectados hacia el futuro porque están seguros de que en el momento presente no están viviendo el reino de Dios, lo están esperando cuando venga el reino de Dios, porque el reino de Dios en su mente es algo que vendrá después. Hay que prepararse. Su llegada genera miedo, al mismo tiempo también genera el deseo de que pueda llegar. Deseamos que llegue el reino de Dios y nos decimos a nosotros mismos, ayuda, estoy listo para entrar, entraré y cuando llegará. También podemos preguntarnos, ¿qué tienen del reino de Dios? Seguramente lo piensan en términos de poder, de gloria, un Dios que es fuerte, glorioso,
que se manifiesta de maneras eclatantes, representa el momento de la salvación. Sin duda, estamos viviendo un momento de persecución, un tiempo de opresión por parte de los enemigos. Seguramente, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo de Dios, cuando venga Dios trayendo su reino, Él nos salvará, salvará al mundo, nos salvará a nosotros en particular. Pensando en un reino, el reino de Dios, se imaginan un rey fuerte, poderoso, que llega, que destruye el mal y salva al pueblo con armas, con caballos. Su problema es saber cuándo, el tiempo en que llegará, cuándo es. ¿Y cómo responde Jesús? ¿Qué responde Jesús? El reino de Dios no viene de manera que atraiga la atención, y nadie dirá, aquí está o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está en medio de ustedes. ¡Wow! Es decir, Jesús responde decepcionando la expectativa que tienen los fariseos, y también decepcionan la expectativa que nosotros tenemos. ¿Y qué dice? El reino de Dios no viene de manera que atraiga la atención. ¿Qué significa esto? Jesús ha hablado más de una vez sobre a qué es similar el reino de Dios. ¿Qué ha dicho? El reino de Dios es similar a un grano de mostaza. El reino de Dios es similar a una semilla sembrada en la tierra. Es similar a una perla preciosa. Es similar a un tesoro escondido en un campo. Es similar a una semilla sembrada en la tierra, como he dicho antes. Es similar a una red echada al mar que recoge los peces buenos y malos. Y sería bonito poder tener tiempo para buscar los evangelios y encontrar esta clave de lectura. ¿Qué clave de lectura? Para entender a qué se refiere Jesús cuando habla del reino de Dios. Es hermoso poder tomar el Evangelio, leer el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y subrayar aquellas frases en las que Jesús habla del reino de Dios. Y cuando habla del reino de Dios, notar a qué se refiere cuando lo menciona. Y esta sería una bonita tarea para hacer en casa, para todos nosotros. Como hemos visto, el reino de Dios se manifiesta en lo que es humilde, se manifiesta en el ocultamiento como una semilla que, en la medida en que es acogida por la tierra, muere y luego produce fruto abundante, un fruto que luego se pone al servicio, que se hace comer, y no de manera ostentosa, no grita, no dice, aquí estoy, miren cómo soy. No, 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 se pone al servicio, humilde, silencioso, a disposición. El reino de Dios es como una perla preciosa. ¿Y la perla de dónde viene? La perla es esa parte de la ostra que es herida en el interior de la ostra, pero luego es cubierta por una sustancia, que hace que lo que hay dentro de la perla, lo que hay dentro de la ostra, una perla preciosa. La perla viene de una filita cubierta de tanto amor. Significa que todo lo que atrae la atención no viene de Dios. Todo lo que proviene de la humildad del servicio viene de Dios. Es decir, el reino de Dios no viene de manera que atraiga la atención. El Hijo de Dios, Jesús, nació entre nosotros, no en palacios, no entre un coro de instrumentos musicales que decían, aquí está el Señor. No, 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 sino que Jesús nació en el ocultamiento de una cueva, en el silencio. Dios no viene de manera que atraiga la atención. Dios viene sin efectos extraordinarios y nadie dirá, aquí está o allí está. El reino de Dios, nos dice Jesús, no es una búsqueda ansiosa, mirada hacia afuera de nosotros, búsqueda de signos particulares que atraigan la atención. No, 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 no. Nadie puede encerrar el reino de Dios en algo, porque el reino de Dios coincide con la vida misma. El reino de Dios coincide con el amor oculto en la vida. Las cosas solo pueden ser signo de la vida, pero no son la vida misma. Nadie dirá aquí está o allí está. No, no, no. El reino de Dios es la vida que se desarrolla poco a poco en el silencio. Jesús hace que dirijamos la mirada al presente y dice porque el reino de Dios está en medio de ustedes.
El reino de Dios no debes esperarlo porque ya está presente. ¿No te das cuenta? Estás abriendo los ojos. ¿Dónde? El reino de Dios está entre nosotros. Como dice Jesús, el reino de Dios está en medio de ustedes. Se puede traducir como el reino de Dios está dentro de ustedes. No debemos buscarlo fuera de nosotros, está en nosotros, dentro de nosotros. El reino de Dios es un reino en el que las leyes de Dios son las leyes del amor, son las leyes del don de uno mismo, de la compasión, la ley de escuchar al otro, de la compartición, de la fraternidad. El reino de Dios se identifica con la presencia de Jesús entre nosotros. Y si Jesús está presente entre nosotros, nos da su misma capacidad de amar. Entonces el reino es la misma presencia de Jesús. El reino de Dios ya está entre ustedes. Aquí estoy yo, Hijo de Dios, que lo he traído. Es como si dijera Jesús, el reino de Dios es la presencia de Jesús, que es una presencia como la del semilla y de la levadura, oculta, poco visible, pero que hace nacer vida, que permite a ti y a los demás desarrollarse. Cuando los griegos van a los discípulos y les piden queremos ver a Jesús, los discípulos van a Jesús para decirle que hay personas que quieren conocerlo. ¿Qué hace Jesús? Se presenta su carta de identidad y ¿qué dice? No dice estoy aquí, aquí estoy, no me ven, soy yo, lo que están buscando está aquí. No. ¿Qué dice? Si el grano de trigo caído en la tierra no muere y permanece solo, pero si muere produce mucho fruto. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es su documento de identidad? Jesús es una semilla que, al caer en la tierra, muere y produce mucho fruto. Yo, dice el Señor, soy esto. No soy uno que ha venido a caballo, con la espada, con la lanza, para matar. No, yo soy una semilla. Soy como la levadura, soy como un poco de levadura escondida, poco visible, que hace nacer vida en ti, que hace nacer la verdadera vida en ti, que permite a los demás desarrollarse. El reino de Dios se manifiesta en el presente, porque Dios, como he dicho antes, es el eterno presente. Es decir, si vivo bien mi presente, Dios se manifiesta, y se manifiesta con poder, en el amor, en la paz, en la alegría. No puedo estar anclado al pasado y dirigir mi mirada siempre al pasado, a las experiencias positivas o negativas. Claro, sin duda el pasado enseña. Cada experiencia es una lección de vida, pero es una lección de vida para mí hoy, que debo vivir en plenitud, en la pequeñez, en el sufrimiento, en el ocultamiento. Y si vivo bien mi hoy, mi presente, para sentar las bases del futuro, que en el momento adecuado se convierte en mi hoy para vivir. Realmente Dios se manifiesta en mi hoy, en el amor, la paz y la alegría. Estos días, una persona decía que realmente, desde que me encontré con el Señor, mi vida ha cambiado. Y estoy en la alegría, estoy en la paz, con todos. Mientras que antes era una persona deprimida, llena de sentimientos de culpa, con miedo de encontrarme con los demás. Deseaba cambiar de trabajo porque nada iba bien, pero ahora todo ha cambiado, e incluso las personas. Yo no digo lo que estoy haciendo, lo que estoy experimentando, pero las personas me preguntan, ¿pero cómo es que estás así en la paz, en la alegría, todos los días? Pero, ¿de dónde te viene? ¿De dónde te viene? Y esta persona decía, y esto me da la posibilidad de decir, ¿cuál es la fuente que me permite estar ahora en la paz, en la alegría? Y esta fuente es Dios, Dios que habita en mí. Es hermoso. El reino de Dios está dentro de nosotros, está en nosotros, porque el reino de Dios es Jesús. Y si yo dejo entrar a Jesús en mi vida, entonces yo pertenezco al reino de Dios, que se manifiesta a través de mí,
a través de mi voz, a través de mi mirada, a través de mis manos, a través de todo mi ser. Hablando luego a los discípulos, Jesús dice, vendrán días en que desearán ver aunque sea uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Les dirán, aquí está, o allí está, no vayan, no lo sigan, porque como el relámpago, que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre, en su día. ¿Qué nos está diciendo Jesús? El discípulo tiene dos tentaciones opuestas. La primera, refugiarse en la nostalgia de los buenos tiempos en que estaba el Señor. O, la segunda, evadir el presente a la espera de cuándo volverá. ¿Cuándo volverá? Para revivir lo que hemos vivido con Él y les dirán, aquí está, allí está. No, no vayan, porque la persona siempre busca algo excepcional, siempre busca momentos deslumbrantes. Muchas personas buscan celebraciones donde haya efectos especiales. El hombre es un hábil fabricante de falsos cristos y falsos profetas en los que busca la salvación. El hombre busca experiencias intensas. Sí. ¿Cuándo? Cuando estaba en Puerto Rico. Conocí a jóvenes, pero también a adultos, que buscaban retiros que pudieran ser como electroshocks, que los despertaran. Pero la vida no está hecha de electroshocks, la vida no está hecha de momentos impactantes. Aquí está, allí está, vamos. No, 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 no. Las personas buscan no tanto el bien, sino el propio bien, el bien para mí, y todo lo que se busca tiene la característica de la visibilidad, incluso de la ostentación, con ver signos, signos particulares. Pero Jesús dice que el reino de Dios está aquí en medio de ti, pero no te das cuenta, y todas estas cosas que son visibles y se ostentan, responden a la curiosidad para luego decepcionarla puntualmente. Y luego nuestra vida no cambia, debe seguir adelante por fuerza. El Señor, en cambio, es modesto y humilde, y sus huellas permanecen invisibles, pero están ahí. Nosotros vamos en busca de signos externos a nosotros, pero el Señor no quiere que busquemos signos externos que no cambien nuestra vida. El Señor desea entrar en nuestra vida para que nosotros nos convirtamos en un signo para los demás. Es el signo del amor de Dios. Jesús camina incluso sobre el mar en tempestad, y no lo hace con efectos especiales, y desea que también nosotros podamos hacer lo que Él hace, no para ostentar la grandeza, sino para convertirnos en un ostensorio, capaz de hacer ver al Dios que habita en nosotros, y que en nosotros, a través de nosotros, desea hacer aún hoy cosas grandes, como María, que no ostentaba a sí misma, sino que era, se puede decir, el ostensorio de Dios, porque quien se encontraba con ella, se encontraba con Dios Padre, de quien ella era hija y hacía su voluntad. Quien se encontraba con María se encontraba sin duda con el Hijo, de quien ella era madre, que lo había generado y lo presentaba a todos. Es decir, quien se encuentra con María, de alguna manera se encuentra con el Espíritu Santo, quien es el templo sagrado, de quien ella era el templo, fecundada por el Espíritu, y fue fecundada por el amor con mayúscula, y en el Espíritu fue capaz de concebir y dar a luz al Hijo de Dios. Y Jesús continúa y dice que primero es necesario que Él sufra mucho y sea rechazado por esta generación. El reino de Dios que viene a nosotros se compara con los sufrimientos de los dolores del parto. Primero es necesario que Él sufra mucho. El reino de Dios es una persona, el reino de Dios es Jesús mismo, y su día pasa a través de los días de sufrimiento que todos, como Él, estamos llamados a atravesar. Buscamos el reino de Dios en otros lugares para evitar aquí y ahora el misterio cotidiano de la cruz, del sufrimiento, para generar vida. Y Jesús nos dice que es necesario que Él sufra mucho, es necesario,
No es opcional, es necesario pasar por el sufrimiento para generar vida como los dolores del parto. Cada vez que yo sufro, bien, entenderlo y comprenderlo. El sufrimiento no es estéril, sino que genera vida, si lo vivo en el amor, si lo vivo en el Señor. Junto a ti deseo agradecer al Señor por esta su palabra que también hoy dirige a mí, a nosotros, tratando de estimularme, de estimularnos a vivir bien el momento presente que estamos llamados a vivir, con la conciencia de que si lo vivimos en Él, experimentamos ya desde ahora el reino de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, ¿cuál es el riesgo? Es el de mirar al pasado, de lamentarlo. Una persona me dijo, por suerte ahora la pandemia se está yendo, pero aún está presente. Debemos tener cuidado. Y me decía, Padre Roberto, antes de la pandemia éramos felices y no sabíamos que lo éramos. Estábamos viviendo nuestra vida y parecía normal lo que vivíamos, y en realidad no. Todo, de verdad, era un gran don de Dios. Para nosotros era normal ir a trabajar, saludarse, abrazarse, besarse, darse la mano, sin miedo. Éramos felices, no sabíamos que lo éramos. ¡Guau! Y ahora esperamos que el futuro llegue pronto, trayendo algo hermoso que nos devuelva la vida pasada como era antes. Pero Jesús hoy nos dice, ¿dónde está el reino de Dios? No, no lo busques en el pasado y no lo busques tampoco en el futuro. El reino de Dios, si me acoges, dice Jesús, está en tu presente, está en tu vida familiar, en tu vida cotidiana, hoy, ahora, sin efectos especiales. Y nos dice, vive tu presente y vívelo conmigo. En este sentido, me viene a la mente un diálogo que tuve con un joven papá. Me contaba la experiencia que había vivido durante el tiempo de la pandemia cuando había confinamiento. Su vida se desarrollaba en casa, trabajaba en casa con el teletrabajo, viviendo en estrecho contacto con su esposa, que también estaba en casa con el teletrabajo, y con los hijos, que también estaban en casa sin poder ir a la escuela, y decía claramente que hemos sido llamados a vivir en otra dimensión. Hemos experimentado las normales dificultades de adaptación a la nueva vida, pero también hemos aprovechado la oportunidad que como parejas hemos tenido de estar más juntos, de dialogar, de orar, de leer el Evangelio, y no solo entre nosotros como esposos, también hemos aprovechado la oportunidad de estar con nuestros hijos, de dialogar, de orar con ellos, agradeciendo al Señor por lo que nos ha dado e intercediendo por aquellas personas que sufren. Más que nosotros en Italia, en el mundo, sabes, Padre Roberto, hemos tenido experiencias tan hermosas que era imposible pensar en vivirlas antes. Antes todos estábamos apurados, y en casa nos veíamos poco y con prisa. En cambio, el hecho de vivir esta experiencia dejando entrar a Jesús en nuestro hogar, ¡wow!, nos ha dado el gusto de la familia. Nos ha dado el gusto de nuestro ser pareja, de nuestro ser esposos, de nuestro ser padres, con una mirada que va más allá de nuestras cuatro paredes. Y lo más hermoso e importante es que esta experiencia de encuentro entre nosotros continúa aún hoy. A veces hay personas que me dicen, ay, antes de que llegara la pandemia estábamos mejor, pero yo respondo, bueno, quizás estábamos mejor desde el punto de vista económico, pero también nos quejábamos antes. Quizás estábamos mejor desde el punto de vista físico, ciertamente, pero siento que el Señor se ha revelado a mí y a nosotros como familia de manera poderosa en estos años. Siento de hecho que si no hubiera sido por la pandemia, no habría tenido la oportunidad de profundizar mi relación con mi esposa, con los hijos, e incluso mi relación con Jesús presente en la palabra de Dios. Sí, iba a misa, pero esperaba que la misa terminara rápido. Pero ahora siento que la palabra de Dios está entrando diariamente en mi casa, en mi familia, en mi vida, junto con el comentario, el Evangelio, que intenta desmenuzarlo y me lo hace digerible. Así, la palabra de Dios ha cambiado y sigue cambiando mi forma de ser, mi actitud hacia Dios y hacia las personas.
He comprendido que si vivo en Dios, si vivo en el amor con mayúscula, cada situación que la vida nos hace vivir, entonces todo me habla de Dios y puedo experimentar su presencia en cada momento, ya sea de alegría, ya sea de sufrimiento a nuestros ojos. Siento que estos años marcados por el sufrimiento a causa de la pandemia no han sido solo de sufrimiento, sino que han sido de gracia para mí y para mi familia. ¡Guau! Me maravillé al escuchar lo que este joven papá me estaba diciendo. Y mientras escuchaba a este joven papá, me dije, pero este es el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Aquí está Jesús que une. Aquí está el Espíritu Santo. Pero aquí está el Padre. ¿Cuándo? Hoy, ahora, en esta casa. ¡Qué bonito! Pero no solo en esta casa. Pero esta persona, con su mirada, con sus palabras, me hacía entrar en su corazón. En su corazón habita el Señor, habita Jesús. Este hombre, donde va, lleva el reino de Dios que lo habita. Si me gustaría pedirle a Jesús su bendición para que nos permita vivir en nuestro hoy, el reino de Dios, un reino de fraternidad, un reino de amor con mayúscula, un reino de paz, un reino de alegría. Y la presencia de Dios en nosotros nos da la paz incluso cuando todo parece estar colapsando. Y Dios, que un Padre rico en bendición y amor, haga resplandecer su rostro sobre ti, y derrame en abundancia su espíritu de amor sobre ti y sobre aquellos que habitan en tu corazón, te conceda a ti, y es, a aquellos que viven en tu vida, la paz y la salud del alma y del cuerpo. Te bendiga y te proteja Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola, buena vida y buen día.